a Rolando Morelli. Y quiero señalar una cosa: Rolando no vive en Miami, Rolando vive en Filadelfia y ha venido expresamente para acá para estar en este simposio, cosas que te lo agradezco, Rolando. Ya yo sé que tú me has dicho que me has llenado de palabras bonitas, pero la realidad es que es esa. Entonces viniste, has venido de tu propio bolsillo, te has costeado todo, te lo agradezco muchísimo. Rolando llegó a los Estados Unidos en 1980 como parte del éxodo del Mariel. En los Estados Unidos terminó estudios superiores y se doctoró con las más altas distinciones académicas por la Universidad de Temple en Filadelfia, ciudad donde ha residido casi de modo permanente desde su llegada a los Estados Unidos. Fue el primer exiliado del Mariel en obtener un doctorado en universidad alguna. Ha explicado clases en varias universidades estadounidenses, entre ellas la de Tulane de Nueva Orleans, la de Wharton Business College de la Universidad de Pennsylvania. Es narrador, poeta, ensayista, dramaturgo y editor, y tiene un sinnúmero de publicaciones a su nombre. Es cofundador con Kurt Feinstein de la editorial La Gota de Agua, no sé si lo pronuncié bien, y Kurt no es cubano. Sin embargo, gracias a Rolando es tan cubano, me atrevo a decir, como muchos de nosotros aquí, y de sentir correctamente la realidad de Cuba. Rolando también está en la Junta de Asesores de Cubanet, ese sitio web que le da tanto espacio a la oposición y que tanto se lee en Cuba y fuera de Cuba. Gracias, Rolando, es un gusto tenerte. Yo voy a comenzar por no darle un título a mi trabajo, porque más que un trabajo académico es simplemente una exposición de ideas y reflexiones acerca de mi propia experiencia acerca o en torno a esta cuestión de lo que yo considero que es una persistente estrategia de penetración que en este caso podríamos llamar del tardocastrismo. Ser radical, sentenció Martí, es ir a la raíz. Estaremos de acuerdo en que se trata de una de las definiciones que más se ciñe a la etimología del término y en consecuencia a su primer significado. No habría que confundir, por otra parte, radicalidad e intransigencia, si bien en determinadas circunstancias la negativa a transigir con un orden de cosas inaceptables se corresponde justamente con un criterio de radicalidad. Nada me parece en consecuencia más apto que aplicar ese apotegma martiano al tratamiento del tema que nos convoca desde tan distinguida plataforma. Agradezco al infatigable Julio Schilling, cubano íntegro, martiano convencido, la invitación a participar de este panel, en el que Cuba es a la vez tema, preocupación y lugar físico de congregación por medio de un simposio donde se aborda desde diversos ángulos la angustiosa cuestión cubana, en particular el asedio a que el régimen de La Habana somete al exilio en general y de preferencia al radicado en la Florida, uno de los que más preocupan e interesan al régimen, dado que Miami es hoy Cuba misma, trasvasada en un cauce desbordado y ebulliente de vitalidad que se derrama más allá de sus límites naturales para crear un delta propio. La Cuba auténtica existe y fructifica fuera de sus fronteras naturales. En la isla, como ocurrió siempre en épocas de tiranía, el individuo y el colectivo social se agostan. Por eso el instinto del exilio termina por apoderarse de toda la sociedad y se convierte en aspiración para sustraerse a dicha asfixia. Desde hace más de medio siglo largo, ese sangramiento que representa para cualquier país la compulsión de escapar a sus naturales ha arrojado fuera los componentes más genuinos de lo nuestro. Semejante diversidad nutricia constituye la principal riqueza del exilio, al mismo tiempo que el empobrecimiento de la isla. Pues de ese manantial se derivan todas las demás riquezas que la libertad propicia. El régimen cubano ha procurado siempre infiltrar en este mosto los elementos cuyo fin consiste de desnaturalizarlo. A veces ha conseguido inocular sus virus,
Quizás sean las circunstancias actuales, en parte como secuela de la política implementada por la administración del expresidente Obama respecto a la tiranía, las que han facilitado una nueva oleada de penetración e influencia de los agentes de la tiranía en Miami. La determinación del régimen y sus acólitos no podría ser otra que modificar radicalmente y modificar desde dentro al exilio indomable, vale decir, radical e intransigente, de que han hablado, entre otros, el periodista Álvaro Vargas Llosa en un libro memorable. Se aspira así a extender la vida de la oligarquía castrista por el expediente de la exportación de una cierta imagen del régimen vigente y el convertir a Miami en una extensión o apéndice a la manera de enclaves de La Habana, como Hong Kong o Shanghái lo son para la China comunista. Entre las tácticas empleadas más recientemente por el régimen se halla la de una infiltración que llamaré de bajo impacto, en paralelo a la de los agentes de interés o influencia o activistas del régimen bajo camuflaje que actúan con la complicidad de muchos, entre estos los medios informativos que les sirven de altavoz. Estos agentes ya hace tiempo se hallan plenamente establecidos entre nosotros, de manera que ahora corresponde a los nuevos colonos del tardo castrismo, como sucede con muchos venezolanos exportados por el régimen títere de Maduro. En este punto, y antes de entrar en materia propiamente dicho, me parece de rigor considerar, siquiera superficialmente, la naturaleza misma de eso que llamamos exilio como categoría política y al propio tiempo las particularidades inescapables del exilio cubano. Comencemos por esto último. El extrañamiento mediante destierro forzoso o forzado que ha debido enfrentar el pueblo cubano es único en más de un sentido. Ciertamente, el que concierne a su duración en el tiempo y a su masividad. Para nosotros no se vislumbra un desexilio, neologismo apuntado en los 80 del pasado siglo por el escritor marxista Mario Benedetti en un libro de este título. Para el exiliado cubano no hay regreso posible. Incluso la repatriación de quienes están dispuestos a renunciar a la libertad es una concesión de difícil acceso que solo en contados casos otorga el régimen de la isla. Como corolario de esta condición de exiliado total, el cubano ha debido enfrentarse a la incomprensión, cuando no al rencor o resentimiento de muchos otros, simpatizantes o cómplices de la tiranía castrista, exaltada e idealizada por ellos y por la propaganda incesante del régimen, y no pocos medios de divulgación presuntamente democráticos. Establecidos, pues, estos parámetros, podemos apuntar a grandes rasgos el proceso de asimilación al nuevo medio por el que atraviesa el exiliado. Por lo general, se trata de diferentes etapas que llamaremos de adaptación, con sus particularidades según los individuos y las circunstancias mismas del destierro, pero que resultan poco más o menos similares para todos. De ahí que pueda hablarse de un exilio cubano. En la primera de dichas fases se impone la supervivencia en un medio nuevo, con demandas constantes, al tiempo que el individuo o el conjunto de la familia, en caso de haberla, ha de vérselas de un modo u otro, con los sentimientos de nostalgia, desarraigo y extrañeza, entre muchos otros. De cómo resuelva la persona este conjunto de exigencias dependerá que la segunda etapa, a la cual podríamos llamar de integración plena en la nueva circunstancia o de reubicación físico-emotiva, cumpla satisfactoriamente con un mínimo de requerimientos, a fin de que el individuo no se coloque definitivamente fuera del juego. Entre quienes consiguen reajustar sus vidas, tanto como entre los que no lo logran, habrá siempre individuos proclives a dejarse llevar por los vientos que mejor inflamen sus velas a un puerto de engañoso albergue. Son estos los oportunistas de siempre, o han perdido la perspectiva, o bien gente que huye del trueno sin tener en cuenta que es el rayo el que mata. De toda esta leña seca que se acumula y descompone en las márgenes del exilio, se nutren el desencanto que a su vez fomenta con pericia y sin fatiga los encargados de socavar el exilio de la isla, desde la isla. La libertad no tiene precio.
No hay dinero ni bien alguno capaz de reemplazarla, según sabemos los que miramos con los ojos abiertos hacia adelante. Pero el usufructo de este bien natural cuesta muy caro. A veces es preciso sacrificarle hasta la vida para que no nos la arrebaten. El exilio, hoy más que nunca, es espacio de libertad que corresponde al cubano. De manera que aún a ciegas lo busquen muchos en la isla, donde no solo es imposible gozar de ella, sino donde la abnegada y heroica lucha por un mínimo espacio de libertad se ve enfrentada constantemente a la sofocación de una maquinaria totalitaria, ubicua y todopoderosa. No habría más que mirar a las heroicas damas de blanco y a todos los que, armados únicamente de coraje y convicciones, retan ese poder absoluto de la tiranía dentro de la isla. Pero el exilio es también un ejercicio de dignidad, y muchos que en Cuba se acogieron mientras les resultó rentable a las prebendas o migajas del régimen, a sus incondicionales y adeptos, no adquieren con la libertad una condición de la que antes carecieron. Estos serán siempre igualmente combustible fácilmente utilizable por el régimen de La Habana en sus propósitos de penetración y descrédito de la nación exiliada. Cuando Martí reseñaba en 1884, en total acuerdo con las premisas fundamentales del libro La futura esclavitud de Herbert Spencer, el carácter opresivo que obligadamente habría de tener un sistema socialista, subrayaba mediante una paráfrasis que la efectividad de tal sistema se asentaría en lo peor de los sentimientos humanos y los bajos intereses. Vale la pena recordar aquí ahora sus palabras. Todo el poder que iría adquiriendo, dice Martí, la casta de funcionarios que un régimen socialista requiere, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo perdería el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos para hacer frente a los funcionarios del sistema enlazados por intereses comunes. Adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. El hombre tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que gustase al Estado asignarle, puesto que a éste corresponderían naturalmente todas las facultades. De ser siervo de sí mismo pasaría el hombre a ser siervo del Estado. En ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo y su esfuerzo. Como los funcionarios son seres humanos y por tanto abusadores, soberbios y ambiciosos, y en esa organización tendrían gran poder, apoyados por todos los que aprovechasen o esperasen aprovechar de los abusos, y por aquellas fuerzas viles que siempre compran entre los oprimidos el terror, prestigio o habilidad de los que mandan, este sistema de distribución del trabajo llegaría a sufrir en poco tiempo de los quebrantos, violencias, hurtos y tergiversaciones que el espíritu de individualidad, la autoridad y osadía del genio y las astucias del vicio originan pronto y fatalmente en cualquier organización humana. El funcionarismo autocrático abusará de la masa, cansada y trabajadora, sigue diciendo Martí. Lamentable será y general la servidumbre. Fin de cita. Este resumen bien pudiera haber sido hecho por Martí para describir lo que ha sido verdaderamente el socialismo como ideología y como praxis en su patria y en todas partes. Es más, podemos afirmar a la luz de las estadísticas y de la tragedia humana causada por todos los experimentos marxistas de que hay noticia, que tanto Martí como Spencer se quedaron cortos. Pensábamos ingenua y entusiasmadamente muchos que con el colapso del mundo comunista se acabaría naturalmente el comunismo, pero vemos que el virus ha sobrevivido y se ha adaptado para seguir infestando el cuerpo social de las naciones. Tal vez porque ningún otro sistema se nutre tanto como él de los más bajos intereses humanos, que algunos están dispuestos a explotar para beneficio propio, según apunta perceptivamente el apóstol de nuestra dignidad e independencia, hasta que les llega su hora de rendir cuentas al sistema que los emplea y del que se beneficia. Como parte del proceso de supervivencia postcomunista, el régimen cubano ha mutado algunas de sus estrategias y visajes, pero sigue dependiendo en gran medida de su política de corruptela moral. Y hoy más que nunca se alimenta de la explotación de lo peor en el ser humano.
el exilio, como no podía ser menos, entra en la esfera de sus preocupaciones e intereses más importantes. No es esta una cuestión nueva, pero vale la pena examinar el estado actual de recrudecimiento de una obsesión del régimen. Recuerdo cuando la mera sospecha de que alguno en la isla contemplaba una salida ilegal, que era en todo caso la única posibilidad de escapar de la opresión, bastaba para que se arrestara, juzgara y condenara a una persona o a una familia a largas penas de cárcel. Todos conocemos estos casos, a padres y madres de familia separados de sus hijos pequeños por esta causa. Sin contrariar esta política de autobloqueo, de cuando en cuando el régimen acudía al recurso de abrir las esclusas para que saliera un % determinado de personas insatisfechas y potencialmente peligrosas para la tiranía. Recordemos Camarioca, el Mariel, la llamada crisis de los balseros, que daría lugar a otra crisis de balseros ya sin ese u otro nombre. Recordemos lo ocurrido en el 80, la embarcación hundida en el río Canímar con sus ocupantes a bordo, o el hundimiento a plena vista de la bahía de La Habana del remolcador 13 de marzo. Asimismo, colmado de personas que intentaban escapar. Estos escollos de la geografía criminal del régimen, demasiado visibles para ser ocultados por la propaganda, sirven sin embargo para ocultar cientos de otros en que los guardacostas castristas cumplían la orden de disparar primero y dejar para luego las preguntas cada vez que se interceptaba una embarcación cualquiera que intentaba escapar de la isla. ¿De qué manera, preguntémonos, se pasa de semejante política dominada por la ideología a la de fomentar por todos los medios, incluido el del tráfico de personas mediante lanchas rápidas, la emigración cubana hacia los Estados Unidos? La respuesta es evidente, porque el bienestar y el dinero se hallan en el conjunto de la nación exiliada, vale decir libre, y porque para acceder a esa mina de oro, lo más procedente y efectivo es confundirse entre los exiliados, o mejor dicho, confundir al exilio valiéndose de una verdadera panoplia de recursos, entre ellos los de la retórica oportunista, reiterada con absoluto descaro. De esta suerte podría componerse un listado de lugares comunes, que si los viejos de Miami siempre con lo mismo, que si lo que dicen muchos y no han hecho nada, que si el régimen está cambiando, ha cambiado o incluso se ha visto obligado a cambiar, que si son otros los tiempos. A la estrategia de dividir y hacer flaquear de piernas al exilio consecuente se ha sumado con los tiempos la que podríamos considerar esa infiltración de bajo impacto inmediato a que me he referido, y que está integrada fundamentalmente por quienes se declaran con la mayor frescura emigrantes por razones que no son políticas, ignorando de conveniencia que son los beneficiarios de un estatus político conseguido efectiva y colectivamente por la nación desterrada. A los que se suman otras categorías, entre las que se cuentan los hijitos de papá y mamá, funcionarios estos que siguen siendo adeptos al régimen de La Habana, y una caterva de pájaros de cuenta. Estos nuevos exiliados, que dicen no serlo, sin embargo, pocas veces arriesgan la vida para venir a establecerse en el exilio. Tampoco tienen que pagar por un rescate al que está obligado a someterse el común de sus compatriotas a manos de los lancheros del atraco cubano, ese nuevo Caronte con cabeza de hidra que se multiplican según las ambiciones del régimen. Esta clase de emigrante obtiene un visado con relativa facilidad. Puede tratarse de un profesional o no. Dispone al llegar de alguna solvencia económica en la que se instala a juzgar e influir la realidad correspondiente al común del exilio. Estos nuevos exiliados, que declaran no serlo, indiferentes a la experiencia del exilio real y a la naturaleza verdadera del régimen, estarán prestos a viajar tan pronto les sea posible a la isla, aduciendo que solo abriéndose a la isla la forzaremos al régimen a cambiar y abrirse al resto del mundo. No creo necesario detenerme en la evidente falacia de estas racionalizaciones. Para abundar en la existencia entre nosotros de esta quinta columna o caballo de Troya, permítaseme aquí un toque personal. A mi hermana de 75 años se le ha negado reiteradamente la visa de entrada a los Estados Unidos con el fin de visitar a su hija y conocer a su nieta. Aunque no tengo evidencias de esto que afirmo,
Supongo que se trata de un modo indirecto más de castigar mi intransigencia a colaborar con el régimen. La sede norteamericana en La Habana ha sido indudablemente penetrada por la seguridad del Estado. Como contraste a lo que toca a mi hermana, nada menos que uno de sus vecinos, miembro activo del Partido Comunista de Cuba y defensor a ultranza de lo que él llama la revolución, viene y va sin tropiezos, a pesar de que no se oculta para decir que lo que mejor le parece y hacer constantemente la crítica más acerba a todo lo americano. No sé si miente ante la sede consular respecto a su militancia o simplemente, en vistas de su lealtad al régimen, se le facilita el acceso a los Estados Unidos. Al margen de la hipocresía del individuo, deberíamos preguntarnos cómo se facilita a sujetos como este la entrada a Miami. Su hermano, que es quien se ha establecido aquí, luego de haber renunciado presuntamente al partido, le hace la segunda en la aviesa y mal fundamentada censura de la sociedad que lo acogiera, siempre aupando el modelo político cubano. Este señor, habría que decirlo todo, disfruta naturalmente de una pensión y todos los beneficios de un ciudadano o residente de este país. Pese a no haber trabajado nunca aquí, pues no se decidió venir al exilio, sino cuando todo estuvo a punto para que su llegada no tuviera que enfrentarse a los contratiempos naturales. En Cuba pretendió ser residente por breve tiempo y ahora se dedica fundamentalmente a beber cerveza a granel desde el apartamento que le fuera facilitado en un edificio de bajo costo y a adoctrinar a sus nietos y otros jóvenes que también visitan Cuba de vacaciones. Miami está lleno de ejemplares de esta fauna depredadora, pero no todos son de una factura tan obviamente grotesca. En Miami se fabrican los uniformes de pioneros que las escuelas de la isla exigen a los padres de los niños, pero que el régimen es incapaz de producir. La Oficina de Intereses Norteamericanos en La Habana primero y la actual embajada con posterioridad priorizan, según parece evidente, a una cierta categoría de individuos como candidatos preferenciales, entre los que se cuentan los tipos antes mencionados. No creo que aún bajo la administración del presidente Trump esto haya cambiado significativamente hasta el momento. Es de esperarse que cambie si los que aconsejan al presidente conocen la mecánica de penetración de la sede diplomática norteamericana en La Habana y poseen asimismo la voluntad de desmantelarla e impedir que siga prosperando. No se me ocurre otra medida ni otra solución inmediata que la de levantar un valladar de contención a la arremetida insidiosa y silenciosa del régimen contra el exilio. Pero antes habría que comprender la verdadera naturaleza predatoria y parasítica del régimen. Temo que el Departamento de Estado no se halla a la altura de este desafío. Corresponde pues al exilio verdadero y a quienes representan intereses vitales del país que pasan a su vez por los del exilio cubano, divulgar por todos y cualquier medio a su disposición tal estado de cosas, concienciar al público en general en su propio idioma respecto a la verdadera amenaza que representa el tardocastrismo, teniendo en cuenta el sabio aforismo de los chinos que asegura lo peor del dragón está en la cola. Agradezco a todos la generosa atención que me han dispensado y una vez más a Julio Schilling por la invitación a tomar parte de este distinguido panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Te doy las gracias también primero por traer a colación ese escrito del maestro, La futura esclavitud. Realmente, efectivamente, en esa época que había esa borrachera con estas corrientes radicales, cómo el maestro supo hacer esa distinción de lo que podría traer. Nos ha llevado por un viaje bastante extenso, la realidad vergonzosa, efectivamente, de ver cómo se trafica con el dolor cubano, y es traficar porque tienen sus intereses atados a la supervivencia de un régimen criminal y se nutrieron de un estatus preferencial producto de ese mismo sistema. O sea, a mi juicio, yo creo que más desprecio, por lo menos lo personal, me causa a mí ese tipo de personas, que el enemigo claro, que
Borges una vez dijo, prefiero la clara espada a la dinamita furtivo, y bueno, él se estaba refiriendo por un caso, la comparación del régimen de Pinochet contra los terroristas que ponían bombas para subvertir el orden democrático marxista. En efecto, el rescate del lenguaje, del cual tú haces tan importante, y ser intolerante ante no permitir que se vayan a desnaturalizar conceptos, porque esto es fundamental en el éxito que ha tenido la subversión comunista, en tergiversar y desnaturalizar lo que ha ocurrido, los conceptos, y querer pretender de que uno, pues, si es intolerante ante alguien que en efecto ha sido un papagayo, un servil que ha estado casi a servicio pleno de un régimen criminal, uno no tiene por qué ser tolerante. O sea, a mí, el asesino Charles Manson, o sea, no me produce ni es mi igual en un sentido. O sea, que la idea de igualdad requiere además una igualdad de valores y de comportamiento. No puede estar como uno por la misma puerta.